Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la distribución de las riquezas. Dios ha establecido riquezas en el planeta Tierra. En la tierra está el oro, la plata. De la tierra se producen los alimentos para el hombre en la tierra misma. Y también, todo lo que tiene que ver con el vestido. Así que de la tierra Dios nos alimenta, Dios nos cubre, pero también Dios nos da los recursos como son los bienes materiales o bienes económicos. El dinero es un recurso que Dios ha establecido en toda la tierra, en todas las naciones de este planeta. Dios es Dios de plan y de propósito. Estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo la distribución de las riquezas se ha ido fragmentando o desviando conforme a los propósitos de Dios. Dios es Dios de justicia, pero estamos viendo tanta injusticia al tiempo de hoy. Muchos tienen poco y pocos tienen mucho. La brecha entre ricos y pobres se ha abierto grandemente como nunca. Eso se llama injusticia del hombre en la tierra. Así que Jesucristo está pronto a regresar. La segunda venida de Cristo es para hacer juicio. Viene a hacer juicio para aquellos que han hecho injusticia, aquellos que no creyeron en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, los que no han creído en el Evangelio. Hoy estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio, y las personas tienen la oportunidad de arrepentirse de todo pecado, de codicia, de avaricia, del amor al dinero, de toda injusticia, y aceptar a Jesucristo para entrar a la bendición de Dios y vivir en la tierra conforme a sus leyes, las leyes económicas de Dios. Así que este es el plan de Dios. Para esto dejó la iglesia hace 21 siglos, para que la iglesia esté predicando un cambio de vida. Solamente en Jesucristo puede haber ese cambio de pensamiento, un nuevo estilo de vida. Pero pronto se terminará ese tiempo de la iglesia. La iglesia tiene un tiempo determinado. Cuando se termine el tiempo de la predicación de la iglesia, entonces Dios levantará la iglesia al cielo y en la tierra vendrá un tiempo de gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra. Serán los tiempos del juicio y todos aquellos que no hicieron justicia, todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, vendrán a el juicio de Dios. Y todo juicio es para que se arrepientan de sus pecados. Si hoy las personas no quieren arrepentirse de una manera personal o voluntaria, en el tiempo de la gran tribulación serán presionados para arrepentirse. Por un lado estará Satanás y por otro lado el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, va a hacer 21 juicios para aquellos que no han creído en Jesucristo y en el Evangelio que se predica hoy. Por eso, en este programa vamos a analizar las escrituras que tienen que ver con las riquezas de Dios o la distribución de las riquezas de Dios. Tenemos que ir al origen, tenemos que ir a la raíz de las bendiciones de Dios. Dios es Dios de bendición. Dios creó el sol, la luna, las estrellas en bendición a la humanidad. Hoy en día estamos conociendo de los calores extremos, pero el calor no es más que el sol alumbrando y las luces del sol, los rayos del sol están penetrando a la tierra y no salen de la tierra, o sea que permanecen en la tierra. Está creando un efecto conocido como el efecto invernadero y la tierra es como un horno. Todo esto es juicio. ¿Y por qué viene este juicio? Por el pecado. Cuando hay pecado, Dios cierra los cielos. Por eso hemos estado orando y ayunando para que Dios tenga misericordia de nuestras ciudades y naciones y cambie el juicio de Dios
puede cambiar en el tiempo de la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, todo lo que se ha determinado en cuanto al juicio puede suspenderse debido a que Dios oye la oración de la iglesia y cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión a Dios, Dios suspende todo juicio. Por eso hemos estado orando por nuestra región, de manera especial por México, contra los huracanes, contra las lluvias torrenciales, contra los desastres naturales, porque estamos en temporada de huracanes. Y hemos estado enseñando la importancia de orar en guerra espiritual contra las fuerzas del enemigo, ayunando para que Dios cambie la situación. Así que estamos confiando en lo que Dios ha determinado en su palabra. Pero el tiempo de esta misericordia, el tiempo de este tiempo de la gracia que estamos viviendo como iglesia aquí en la tierra, pronto terminará. Y llegará el tiempo de la gran tribulación. En la gran tribulación habrá juicio, pero allí ya no se cambiará el juicio. Lo que está determinado va a suceder. Allí no habrá oración que pueda suceder y pueda cambiar lo que Dios ha profetizado. Nada cambiará de lo que está escrito en el Apocalipsis. Pero hoy sí podemos cambiar la situación. Y por eso predicamos el Evangelio y vamos a revisar lo que dicen las Escrituras con respecto al dinero, con respecto a los ricos y pobres de esta tierra, con respecto a la distribución del dinero, porque tenemos que ir a los principios establecidos en la Biblia, muy diferente a lo que se está viviendo en este siglo XXI con respecto a los pobres, con respecto al uso del dinero. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza de la Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y queremos que presten atención a la enseñanza de hoy para que puedan bendecir y fortalecer sus vidas y su fe. Sí, está comprobado que los ricos anhelan lo que los pobres tienen también y viceversa, ¿no? Los pobres anhelan lo que los ricos tienen. Así que entre unos y otros tiene que haber una amistad, que es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Cuando nos dice que tenemos que amar a todos por igual, así como Jesucristo nos amó primero. Y bueno, delante de Dios, no importa si la persona es rica o es pobre, tenemos que amar a todos por igual. La salvación es para toda la humanidad. Dios no mira si la persona tiene dinero o no tiene dinero. Mira el corazón de la persona. Jesucristo vendrá por personas que le creyeron a Él. A esto vino Jesucristo, a dar enseñanzas para que vivamos de una manera diferente aquí en la tierra, porque hay un enemigo del hombre, se llama Satanás, es el diablo, es el ladrón. Jesucristo lo identificó como un ladrón, el ladrón del dinero, el que está detrás del dinero, el que está detrás de los bienes materiales. Detrás de un ídolo, dicen las Escrituras, están los demonios. Así que muchos han hecho del dinero su propio ídolo y el diablo está tomando derecho sobre esas personas. Y de allí la corrupción, de allí la injusticia. Por eso tenemos que identificar contra quién es nuestra batalla. La Biblia nos enseña que Jesucristo identificó a Satanás como el ladrón. Juan 10:10, Jesucristo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Es la característica de los tiempos que estamos viviendo, sobre todo ahora en este siglo XXI, donde hay tanta maldad, tanta violencia, tanta inseguridad. Es la obra del enemigo a través de personas. Pero Jesucristo dijo allí mismo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Jesucristo está la vida eterna, está la vida para toda la eternidad.
No es lo mismo la vida terrenal. La vida terrenal, lo máximo estará entre 70 y 80 años. No hay personas que lleguen más allá de los 100 años. Así que entre los 70 y 80 años estaremos viviendo aquí en la tierra. Y ahora con la pandemia, según la ONU, disminuyó el promedio de vida en la tierra. Así que la vida es temporal en la tierra. Jesucristo vino a darnos una vida eterna. Toda la eternidad estar en la bendición de Dios. Pero somos probados. Y un recurso de prueba es el dinero. El dinero no es más que un recurso que Dios puso en el planeta Tierra para probar al hombre. O aman a Dios o aman las riquezas. Así que por eso tenemos que ir a la enseñanza que nos dan las Escrituras, porque todos los recursos vienen de Dios. El rey David decía, todos los bienes y riquezas vienen de ti. Así que de Dios son los bienes y riquezas. Y nosotros los seres humanos, lo único que somos, no somos propietarios, porque no somos propietarios de esta tierra. De nada. Somos mayordomos. Fuimos creados para la administración de los bienes y recursos de Dios. Los bienes y riquezas son de Dios y Dios las pone en las manos del ser humano para que las administre solamente. Por eso tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios para no caer bajo el engaño de Satanás, el ladrón, el que está aquí para destruir al hombre, la familia, ciudades y naciones. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 2, que tanto al rico como al pobre Dios los creó. A ambos los hizo Dios. Dios creó al rico y Dios creó al pobre. Dios hizo al rico y al pobre para que se encuentren aquí en la tierra. Así que tenemos que saber todo lo que acontece en la tierra con respecto a las riquezas. El hombre rico no es más que un intermediario entre Dios y el pobre. Es la enseñanza de la Biblia, es la enseñanza de Dios. Dios estableció las riquezas en personas llamadas ricas para que sean intermediarias entre Dios y el pobre. De otra manera, el rico no es más que un depositario de los bienes y riquezas de Dios para que distribuya lo que Dios le mande a distribuir. El que da las órdenes es Dios, el capitalista, porque es el dueño del capital, pone el dinero en las manos de un hombre llamado rico para que distribuya. Este hombre rico tendrá lo suficiente para satisfacer sus necesidades personales, familiares y un extra también, pero va a distribuir conforme a lo que Dios le mande a distribuir. Así que este es un principio establecido en la palabra de Dios. Pero en la práctica realmente no sucede así. Esa es otra situación, porque así fue desde el principio, antes de la caída de Adán y Eva. Cuando cayeron en pecado, empezaron los problemas. Pero desde el origen, Dios estableció, o sea, Dios es Dios de plan. Dios conoce el final desde el principio. Y Dios es amor, su naturaleza de Dios es amor. Entonces Dios creó al hombre en su propia naturaleza. ¿Cómo el hombre en la tierra va a demostrar el amor al prójimo? Por medio de la distribución de los dones y talentos. Del dinero es uno de los recursos que Dios pone para probar al hombre si tiene amor. El amor se demuestra con el prójimo. Si amamos al prójimo, quiere decir que estamos amando a Dios. Y Dios puso el recurso del dinero como una muestra de amor.
el que ama va a dar de lo que Dios le da, va a compartir de lo que Dios le da. Así que todo esto está enseñado en la Biblia. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, vamos a ir escudriñando algunos versículos que hablan de la bendición que Dios establece en el dar. 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea que si una persona tiene un recurso y ve a una persona pobre En necesidad, y le da al pobre, Dios le regresa a entonces él. es a Dios a quien le está prestando. O sea que Dios será el que le va a devolver lo que está dando al pobre. Sí, Y cuando Dios da, lo da multiplicado. sí. O sea que mientras más demos, más nos da Dios. El que le da al pobre en el planeta Tierra, del cielo se abren los cielos para que Dios lo bendiga sobreabundantemente. Así que el rico será más rico de parte de Dios cuando le esté dando al pobre. Así que este es un gran principio establecido en la palabra. Y cualquiera que da al pobre, no nada más el rico. Sí, así que Dios enriquece para que se compartan las riquezas de Dios con el pobre. Proverbios 28, 27, tenemos allí otro texto que habla de la bendición del dar. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí tenemos entonces a Dios estableciendo su juicio y justicia mientras el hombre tiene el recurso económico en sus manos. Si el hombre comparte esos recursos, la justicia de Dios se manifestará. Pero si no comparte el recurso, si no le entra al hombre la codicia y retiene lo que no es suyo, porque no es suyo el dinero es de Dios. Él es el dueño del capital. Solamente nosotros somos administradores. Pero si la persona recibe de Dios y no lo comparte, la maldición lo alcanzará. Hay todo un salmo que habla de la prosperidad, el Salmo 112. Aquí nos habla de la bendición que viene de Dios cuando la persona camina en obediencia a la palabra de Dios. Es una persona que sigue las instrucciones de Dios. Es la prosperidad del que teme a Jehová. Es la prosperidad del que teme a Dios. Salmo 112, versículos del 1 al 3. ¿Entiendes? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Dice el versículo, bienes y riquezas hay en su casa. El que teme a Dios, el que obedece la palabra de Dios, las instrucciones dadas en la Biblia, siempre habrá bienes y riquezas en su casa. Siempre tendrá para comer, siempre tendrá el recurso para comprar lo necesario y tendrá el recurso para compartir. Pero también dice su descendencia será poderosa en la tierra. O sea, está hablando de sus hijos. Los hijos heredarán. Y la generación de los rectos, la herencia. La generación de los rectos será bendita. Así es, bendecida será por Dios. Dice el versículo 9 y 10. Reparte, da a los pobres, su justicia. Tiene riquezas para repartir. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí tenemos entonces estos versículos que hablan que el diablo, el impío, cuando está viendo que la persona le está dando al pobre, dice la Biblia, cruje los dientes. O sea, se enoja. Se enoja y se molesta, pero no puede hacer nada. Nada. Porque ¿quién puede contra la palabra de Dios, contra el mandato de Dios, contra el mandamiento de Dios? Dios dijo, el que le da al pobre será bendecido.
Así que el diablo no puede hacer nada cuando una persona decide dar al necesitado. Aquí la Biblia dice que el impío Cruje los dientes, hace su coraje, pero no podrá hacer nada. Este salmo es el salmo de la prosperidad para aquella persona que teme a Dios. Así que Dios ha establecido sus riquezas y ha establecido a personas. Dios ha determinado que algunas personas tengan riquezas. Algunos tendrán pocas riquezas, medias riquezas, muchas riquezas, pero son probados los ricos. Los ricos van a ser probados en sus riquezas. Y estamos ya en el siglo XXI y hay una profecía que tiene que ver con juicios que vendrán a los ricos. La última de las profecías que habla la Escritura, y yo creo que esto sucederá antes del rapto de la iglesia, es el juicio de Dios a los ricos injustos. Y creo que las noticias están dando cuenta ya de cómo algunos ricos están perdiendo sus riquezas. Así que Dios es Dios de justicia y debemos entonces ir conociendo los mandamientos de Dios. En Deuteronomio capítulo 15, versículos del 10 al 11, allí habla de la bendición de Dios al que da. Dios creó al pobre, aquí hablaremos del pobre, Dios creó al pobre para probar el amor de los ricos. El amor se demuestra en el dar. Si yo digo que amo, lo demuestro en el dar. En el matrimonio, Dios establece la relación del matrimonio de una manera especial. En la carta a los Efesios, allí habla del matrimonio que hay entre Cristo y la iglesia. Pero aquí en el capítulo 5 de Efesios está hablando también del matrimonio entre el esposo y la esposa. Cómo el esposo demuestra que ama a su esposa. En un matrimonio debe haber amor, como el matrimonio de Cristo y su iglesia. Hay amor. Aquí la Biblia dice en Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí habla de sustentar, habla de usar el recurso económico, el fruto del trabajo, salario, para la casa, para sustentar a su esposa y a sus hijos. Es el que da el sustento a la familia. Aquí habla del sustento y habla de cuidar. Quien sustenta y cuida, el que cuida todo lo que ha ido ganando y que hay un enemigo que trata de robar la economía, es el esposo el que tiene que pelear su buena batalla. Así que debemos conocer lo que dice la Escritura. Yo no puedo decir amo si no estoy dispuesto a dar. Yo no puedo decir amo a mi esposa si no estoy dispuesto a sustentarla en todo lo que ella requiera y a cuidarla. Debo cuidar su vida, porque el cuerpo de mi esposa es mi propio cuerpo de acuerdo a la ley del matrimonio. Dios estableció esta ley: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso dice aquí que el que sustenta y la cuida está bendiciendo su propio cuerpo. Dice así mismo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que hay leyes que debemos ir conociendo, sobre todo si somos casados. El casado, el esposo, debe conocer de la ley de Dios, no solamente de la ley de salvación,
del pacto de salvación, sino de la ley del matrimonio. Porque si no cumplimos la ley del matrimonio, no podemos recibir las bendiciones de los cielos abiertos. La Biblia, por ejemplo, dice en el caso del varón, el varón que es el sacerdote en el hogar y es el que tiene que orar por la familia, por su matrimonio, por sus hijos, debe estar bien con su esposa para la oración, porque si no está bien con su esposa, la oración no llegará a Dios. Y todo eso lo tenemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sí. Es el mandamiento que Dios le da a los esposos, a los que estamos en una relación de matrimonio. Así que Dios es Dios de leyes. Los hombres en la tierra han roto las leyes de Dios, han ido cambiando las leyes de Dios, han establecido su propio estilo de vida. Por eso viene juicio. Viene juicio porque los hombres se han desviado de los mandamientos que Dios estableció para la bendición. Queremos bendición, sobre todo la bendición de lo material. Sí. Bendiciones del comer, del vestir y de que no nos falte nada aquí en la tierra. Seamos cristianos o no cristianos, necesitamos el dinero. Todos necesitamos el dinero, pero el dinero es un recurso de prueba de amor. Así que Dios estableció todo ello desde el principio y aquí tenemos la ley del matrimonio y el esposo no puede orar a menos que esté en paz con su esposa. Leamos Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo quiero que mis oraciones sean efectivas, tengo que estar en paz con mi esposa, en mi familia. Son requisitos para orar. Yo no puedo pedir las bendiciones de cielos abiertos si primero no estoy cumpliendo lo que tengo que hacer con respecto a la relación de mi matrimonio. Porque Dios estableció la ley del amor. Vayamos nuevamente a lo que representa el dar, el rico. Dios lo enriquece para que tenga la oportunidad de dar. Es un acto voluntario. Dios no va a forzar al rico a darle al pobre. Dios no forza a nadie. Dios establece sus leyes y el hombre tiene un libre albedrío y decide creer o no creer, decide obedecer o no obedecer, decide dar o no dar. Así que en la respuesta que hagamos a la palabra de Dios es la bendición o la maldición mientras vivamos en la tierra. Lo que no cuenta es quejarse, porque muchos se quejan de su situación en que están viviendo, pero es porque no están creyéndole a Dios. Dios nos ama, Dios ama el matrimonio, ama la familia, ama nuestras ciudades, ama nuestras naciones. Dios quiere que vivamos bien, con cielos abiertos, pero Dios estableció sus leyes. Aquí tenemos el caso de los pobres. Dios puso a los pobres para probar el amor de los ricos. Deuteronomio 15, del versículo 10 al 11. Allí Dios exhorta a los ricos a darle al pobre. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios dijo, no va a faltar menesteroso en el planeta Tierra. En una ciudad te vas a encontrar con un pobre. Todas nuestras ciudades tienen ricos y tienen pobres, las sociedades de cada ciudad. Siempre habrá la clasificación entre ricos y pobres, cada ciudad, en cada nación. Y
Dios está vigilando el comportamiento tanto de los ricos como de los pobres. Así que el que Dios le ha bendecido tiene la oportunidad en cualquier momento de mostrar si verdaderamente ama o no ama. Dios es amor y Jesucristo vino a enseñar de la ley del amor. Dijo Dios. Cuando uno ama a Dios. Sí. Porque cuando uno ama a Dios y recibe el amor de Dios y es recíproco, entonces uno ama la creación de Dios y ama todo lo de Dios. Sí, todo inicia en Dios primero, sí. Porque el que nos ama es Dios. Sí. Y de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y del amor recibido de Dios es que podemos amar. Así es. Número 1 a Dios, Dios. Número 2 al prójimo. Sí. Pero yo no puedo decir amo a Dios si primero no lo demuestro con el prójimo. Todo eso está en Primera de Juan. En Primera de Juan dice la Biblia que no debemos amar de palabra, sino de hecho. Así que aquí hay mucha enseñanza con respecto a la bendición de el dar. De lo que tenemos podemos compartir. Y es un acto de nuestra voluntad. En el capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es el que primero nos ha amado. Si no, no tendríamos amor. Así es. El 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces Dios está esperando que la persona demuestre que ama al prójimo. Si ama al prójimo apoyándole o participando de lo que Dios le ha dado, entonces eso muestra que sí ama a Dios. Es la forma en que mostramos que amamos a Dios. No es una declaración de boca. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así si es. alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es. Ahora, en el capítulo 3 de Primera de Juan, allí habla de la demostración del amor. Si tenemos el recurso económico, lo debemos compartir. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hoy se habla mucho del amor. Y el amor es una demostración. Y la demostración Dios la puso, el dinero. Puso el recurso del dinero para que demostremos que amamos. Bienes y riquezas son de Dios. El oro y la plata son de Dios. Dios estableció todo ello aquí en la tierra. Son bienes materiales, no pueden ser destruidos. La persona tendrá riquezas, pero cuando muera no podrá llevarse nada. Esas riquezas. Pasará a otras manos. Pueden ser sus hijos, sí, pero pueden ser que no sean sus hijos. Pasará a otras manos. Las riquezas están en la tierra. Dios con las riquezas está probando al ser humano si verdaderamente hay amor o no hay amor. Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 20, Jesucristo estableció la ley o el mandamiento acerca de el dar. Si Dios me ha dado, tengo para dar. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Si yo recibo un don de Dios, es para que lo comparta con el prójimo. Por ejemplo, si yo recibo el don de la sanidad, debo usar el don para ministrarle a los enfermos. Yo tengo que orar por los enfermos porque tengo el don de la sanidad. Si tengo un don determinado de Dios, la sabiduría, la ciencia, tengo que usar el don para ayudar al prójimo, para alumbrar el camino en esta tierra tan en tinieblas a mucha gente que no conoce
lo que Dios está revelando a sus santos de Dios, hombres y mujeres, dándoles sabiduría y ciencia. Así que debemos compartir. Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y esta es su ley. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estas son las palabras dichas por Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Es bueno recibir, pero más bendición vendrá cuando yo estoy dando. Aquí la enseñanza del apóstol Pablo está hablando del trabajo, que trabajando así, hay un trabajo de por medio. El dador del trabajo es Dios. Dios nos da el trabajo y hay un salario para que podamos ayudar a los necesitados. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, donde la Biblia habla acerca del trabajo. Dice, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice aquí, versículo 10, dice la Escritura: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Son las palabras dadas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para las personas que están en la tierra y dicen ser discípulos de Jesucristo. Toda persona debe trabajar. Por eso Dios nos da dones y talentos para ponerlos en práctica a favor del prójimo. El trabajo es brindar un servicio al prójimo. Si yo le brindo al prójimo un servicio en mi talento, en el don que yo tengo, entonces cuando la persona recibe ese talento me va a recompensar con un dinero, va a pagarme el servicio. Yo trabajo para él y él me paga con el dinero. Son las leyes económicas que Dios estableció. Una persona, si es electricista, va a una casa, arregla porque tiene el don. Esa persona sabe cómo arreglar el desperfecto, pero cuando arregla todo tiene que recibir una paga, porque todo trabajo tiene un salario. Dios lo estableció desde el principio, pero si ya tengo el salario y debo entonces saber que con lo que obtengo puedo compartir con el prójimo, porque allí está mi gran bendición. Primeramente, dar a Dios, sí, dar diezmos y ofrendas. Bueno, y todo eso es la ley para los cristianos, los creyentes. Si somos cristianos y quiero vivir en la economía de Dios y que Dios participe de mi economía, no voy a olvidar el diezmo y la ofrenda, porque estoy asociándome con Dios, o Dios viene y se asocia conmigo en mis problemas, en mis necesidades. Eso es inteligencia, eso es sabiduría. Nadie me forza a diezmar, nadie me forza a dar una ofrenda. Lo hago voluntariamente porque conozco la palabra, conozco el mandamiento, lo creo y lo aplico y veo que da resultados. Porque es la palabra de Dios, la palabra nunca regresa vacía. El apóstol Pablo allí en Efesios está también hablando de la figura del trabajo. En la iglesia que había en Éfeso, habían muchas personas que se congregaban, pero antes de ser cristianos eran ladrones. Antes se dedicaban a robar. Muchas veces el pobre tiene que robar. El pobre, ante la escasez del recurso, tiene que buscar cómo conseguir el recurso y robaban. Hasta que un día llegó el evangelio y el ladrón o los ladrones se arrepintieron de lo que hacían y se convirtieron a Dios y formaron parte de la iglesia. La iglesia está formada de puros ex pecadores. Así que aquí en Éfeso... Que se arrepintieron. Que se arrepintieron. Cuando aceptaron a Jesús. Así es. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por los pecadores. Así que en el capítulo 4, versículo 28,
aquí el apóstol Pablo está dando la enseñanza por el Espíritu Santo a aquellos que antes se dedicaban a robar. Sí. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿para qué es el trabajo? ¿Para qué Dios nos concede el trabajo? Primeramente para tener los recursos para la familia. Sí. Dios es Dios de la familia, hay que sustentar la familia, pero Dios siempre nos da un excedente para que podamos compartir. Y es en ese compartir cuando Dios abre los cielos para derramar mayores recursos, mayores bendiciones. Son los milagros de Dios. Así que cuando nosotros le creemos a Dios y obedecemos su palabra, empezamos a ver milagros. En Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 9, Jesucristo está hablando acerca de los pobres. Todos tenemos la oportunidad de dar y de ser bendecidos al darle a los pobres. Aquí Jesucristo en su ministerio terrenal, vemos un caso cuando el que protestó por que estaban usando el dinero para aplicarlo a la persona del Señor Jesucristo, y fue precisamente Judas. Sí. Pero Judas no era porque era piadoso, sino porque era ladrón, dice la Escritura. Sí. Así que Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podráis hacer bien. Así que es voluntario. Cada quien decide qué hacer con el fruto del trabajo, con el salario. Cada quien decide qué hacer cuando encontramos a una persona indigente, mendigando, si le damos o no le damos. O sea, cada quien va a dar cuenta delante del Señor. Dios es el que nos va a juzgar. Así que Dios lo único que nos exhorta es que no amemos el dinero. Sí, así es. Las personas hacen del dinero su propio Dios y debemos tener cuidado con ello. El dinero no es una persona para amar, es un recurso de Dios para la economía familiar. Así que el dinero no fue dado para que lo amemos. Las personas sí se deben amar. Amamos a las personas y Dios puso el recurso económico para demostrar que amamos a las personas, dándole regalos, talentos, servicios, etc. Así que el dinero es un recurso que no se debe amar. Y Jesucristo habló de la ley del amor, solamente se aman a las personas, y a las personas a las que se deben amar es a Dios y al prójimo, y a nadie más. Así que el amor al dinero va a traer muchos problemas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, allí habla del amor al dinero. Esto es general, es para toda persona. El que ame el dinero va a tener problemas en su vida personal, familiar, en su vida laboral, en su vida social, en fin, en todo tipo de actividad. Primera Timoteo 6:10. 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el que ama el dinero va a traer sobre sí mismo problemas fuertes sobre sus vidas. Tenemos un pasaje donde Dios habla de tener cuidado con respecto a las riquezas, sobre todo si ya una persona es rica, debe pelear su bendición de salvación. La salvación es para ricos y pobres. Jesucristo ama a los ricos y ama a los pobres. Son personas. Jesucristo ama a las personas, pero el dinero es un recurso de prueba. El rico debe demostrar que ama dando, y el pobre debe estar sensible a recibir el Evangelio y llevar el Evangelio a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo.
Generalmente los que reciben el Evangelio son los pobres. Jesucristo dijo que Él venía a predicarle a los pobres, a salvar a los pobres, y este es el método de Dios o la gran sabiduría de Dios. Los más sensibles para recibir el Evangelio son los pobres, no los ricos, porque los ricos están muy afanados con el dinero. Sí, tienen todo suplido, Sí. pero en cambio, el pobre no. Y cuando el pobre recibe el Evangelio, se convierte a Cristo, el Señor lo bautiza con su Santo Espíritu para que tenga el poder y el denuedo para irle a predicar a los ricos. Sí. Así que, ¿quiénes son los que llevan el Evangelio en una ciudad? Los pobres. Son aquellos que han recibido el Evangelio y han creído a Jesucristo. Por eso vemos a muchas personas hablando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Pero aquí tenemos en primera de Timoteo una palabra que debemos considerar, sobre todo si hay recursos económicos, en el capítulo 6 de primera de Timoteo, versículo 17. Habla de los ricos de este siglo o de el tiempo presente. ¿Primera de Timoteo qué? Primera de Timoteo 6, 17 y 18 y 19. ¿Entiendes? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para por los venir, que echen mano de la vida eterna. Aquí habla de la salvación. Dios ama a los ricos y esta palabra es para los ricos. Echen mano de la vida eterna. ¿De qué les servirá tener tanto riqueza? Que no sean altivos y que no pongan su esperanza en el dinero, en las riquezas. Sí, porque cuando el rico muera, si no recibió a Jesucristo y no caminó en obediencia, se perdió su alma. Se perdió su alma. Entonces, en lugar de ir arriba, va abajo. ¿Y de qué le sirvieron sus riquezas? ¿De qué le sirvieron sus riquezas? ¿De qué le sirvió disfrutar este mundo si va a perder toda la eternidad? Tenemos el caso de un rico que sí le creyó a Dios, su nombre es Zaqueo. Vamos rápidamente a ver el caso de Zaqueo, porque Zaqueo es un caso importante de conocer. Era un hombre rico y un día Jesucristo, dice la Escritura, pasó por la ciudad donde estaba este hombre rico. Era un cobrador de impuestos y quería ver a Jesucristo, pero como era bajo de estatura, entonces chaparrito. Tuvo que subirse a un árbol. Pero era el momento del encuentro de Jesucristo con este hombre rico para la salvación. Y aquí encontramos cómo fue la salvación de este hombre rico y lo que este hombre rico hizo al arrepentirse de sus pecados, de ser codicioso, avaricioso. Un hombre rico es codicioso, avaricioso. Ha hecho del dinero su Dios. Y aquí tenemos en la enseñanza de Zaqueo cómo él se arrepintió con hechos, mostrando con hechos su arrepentimiento. Dice la Escritura, Lucas 19, vamos a leer versículo 19:1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hasta allí. Jesucristo le dijo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Es el día de tu salvación, Zaqueo.
y Zaqueo abrió su casa para recibir al Maestro, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice la Escritura en el versículo 8, puesto en pie, Entonces, dijo el Zaqueo, Señor, puesto en he pie. aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de los bienes, y también si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es una demostración del arrepentimiento, Claro, claro. es arrepentimiento con hechos. Así Vino es. la restitución. Aquí Zaqueo no había cumplido la ley del dar al prójimo, de dar al pobre. Entonces él dijo, la mitad voy a dar a los pobres y 4 veces más a los que he defraudado. Entonces Y Jesús dijo, Jesucristo fue hoy cuando dijo, hoy ha venido la salvación llegó la a salvación. esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por eso, amigo, amiga, Jesucristo sigue manifestándose en hombres y mujeres, tengas dinero o no tengas dinero. El Señor busca tu corazón. Las riquezas van a venir si seguimos las instrucciones de la palabra de Dios. Pronto viene un juicio para los ricos, aquellos que no han querido creerle a Dios. Pero en este momento tú puedes abrir tu corazón y venir a Jesucristo, seas quien seas, tengas dinero o no tengas dinero, seas Pues, hombre o seas mujer. Guíalos mejor en una Solamente- oración en ese momento. Solamente repite, Señor Jesucristo, me Así arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de haber hecho del dinero mi propio Dios. Y clamo para tu salvación. Creo que tu sangre que derramaste en la cruz, en este momento me limpia de todo pecado, pecado de codicia, de avaricia. Y en este momento te acepto, Jesús, como mi único Salvador y Señor de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, has pasado ya de muerte a vida espiritual, has entrado al reino de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Tienes que seguir estudiando de la Biblia y tienes que ir a una iglesia donde se te enseñe cómo caminar con el Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza importante por los tiempos que estamos viviendo. Cristo pronto regresará. Así es. Dios nos Por ama eso, y Él quiere ve a que Cristo, todos vayamos córrele a la salvación. a sus brazos. Les esperamos mañana en nuestro programa online 12 del día. Así que hay bendiciones para toda la familia todavía. Bendiciones a todos y hasta nuestro próximo programa. bendiga. Dios mediante.